Bendiciones para todos mis amados en este precioso día. A todos ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia de Naos Televisión Cristiana, a través de las redes sociales, a través de internet en cualquier parte del mundo. Este es su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús y yo soy el pastor Porfirio Álvarez. Estamos en nuestra mesa de estudio este día del mes de diciembre, 13 de diciembre del 2017. Menciono esta fecha para la posteridad, porque estos programas son subidos a YouTube y en cualquier tiempo, en cualquier parte del mundo que usted lo logre sintonizar, va a saber en qué fecha se llevó a cabo este programa, que esperamos que sea de mucha bendición para la vida de todos ustedes que están apreciando este programa. Tiempos de Libertad, mis amados, en Cristo Jesús es un programa creado para la edificación del cuerpo de Cristo y también para que todos aquellos que no han conocido a Jesús como el Señor de sus vidas, rindan su vida a Él. La humanidad se encamina hacia un despeñadero como en un vehículo sin frenos que va cuesta abajo a estrellarse para destruirse. Y Cristo Jesús es el único que puede detener el vehículo que está transportando a la humanidad, el vehículo del pecado, vehículo de la maldad, el vehículo de todo lo malo y lo oscuro que puede haber en este mundo y que es conducido por Satanás. Puesto para eso vino Jesús, para destruir todas las obras de Satanás y para que la gente pueda ser sacada de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Esto es Tiempos de Libertad. Quiero saludar a mis compañeros de programa, el pastor Juan José López y el pastor José Jesús Díaz, que también ellos son titulares de este programa, presentadores, directores. Todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto, pero lastimosamente las cuestiones de responsabilidad dentro del cargo, dentro de la obra del Señor, no nos permiten estar juntos a diario, sino que estamos prácticamente nos turnamos, pero ya al pasar este movimiento ya vamos a estar los tres pastores que dirigimos el programa Tiempos de Libertad. Ahí en pantalla, mis amados, aparecen unos números de teléfono celular, pero el 97 65 50 34 es el mío, al cual usted puede mandarme vía mensajito sus preguntas para darle respuestas, o si necesita oración también. Hemos recibido algunas peticiones de oración, quizás no lo hemos hecho durante el programa, pero sí lo hacemos cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar. Pero créanme que todas sus peticiones al programa tratamos de darle respuestas de una o de otra forma. Hoy es miércoles, vamos a tener algunas preguntas que se nos hicieron llegar con sus respuestas. Si usted está en casita, está en la tranquilidad de su hogar, con sus hijos, con su esposo, les ruego que tomen un bolígrafo, una pluma y un cuaderno y empiecen a anotar, porque esto es lo que edifica, y cuando dejamos las cosas a la mente ligero se nos olvida, mientras que cuando estamos apuntando tenemos la oportunidad de estar leyendo cada vez que tengamos alguna duda. Quiero que me ayuden a orar para empezar a responder las diferentes preguntas. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús y por este tiempo que nos das de poder estar, Señor, siendo o llevando tu palabra, Padre Santo.
Padre, ilumínanos, pon pensamientos en nuestra mente, pon palabras en nuestra boca, y que allá, Señor, a donde están tus hijos, mis hermanos en Cristo Jesús, en la intimidad de su hogar, escuchando este programa, puedan ser edificados, porque tu palabra, Señor, es la que nos cimienta, es la que hace que nuestras raíces crezcan y se profundicen para cuando vengan las pruebas, las tentaciones, cuando venga el día malo, nosotros, Señor, estamos bien cimentados, bien arraigados en la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos preguntaban, mis amados, ¿qué es la batalla de Armagedón? Esta palabra la encontramos ahí en el libro de Apocalipsis. Y Armagedón es un lugar, es un monte con un valle, que Armagedón es en hebreo la palabra Ar y Magedone, que significa monte de Megido o valle de Megido, como algunos lo conocen. Pero ¿por qué tiene tanta importancia este lugar, este sitio? Pues se supone que es ahí donde la Biblia nos dice que el anticristo va a reunir a los ejércitos de la tierra al final de la gran tribulación, cuando ya esté llegando a su final esta tribulación, y va a reunir los ejércitos del mundo, sus aliados, para destruir a la nación de Israel. Y cuando ya todos los ejércitos estén ahí para atacar a Israel, es cuando nuestro Señor Jesucristo aparece desde los cielos con su iglesia, con sus santos, y destruye a estos ejércitos y libera una vez más al pueblo o la nación de Israel. Este valle de Megido no es nuevo, pues en la Biblia tenemos ahí relatos que por lo menos se han peleado ahí unas 200 batallas, no es nada nuevo. Ahí ha sido el lugar donde muchos de los grandes hombres de la fe lucharon y tuvieron sendas victorias sobre sus enemigos. Baruch obtuvo su victoria sobre los cananitas en este valle. Gedeón sobre los madianitas. Ahí en el libro de Jueces capítulo 7 lo puede encontrar. Ahí también murió el rey Saúl y sus hijos. Y el rey Josías también murió ahí en el valle de Megido. O sea, este valle es muy reconocido en toda la palabra. Lo que pasa es que solo hasta el libro de Apocalipsis es que se nos dice sobre su nombre, que es Armagedón. Entonces, esa es la importancia, mis amados, que tiene este valle, y que ahí pues se va a celebrar la batalla contra el anticristo y todos los ejércitos de la tierra, donde Cristo Jesús los va a vencer y a librar al pueblo de Israel. También nos preguntan, pastor, ¿cuál es el origen de las diferentes razas? Si nos vamos al contexto o al texto bíblico, la Biblia ahí no nos da detalles de cómo surgen a lo que nosotros llamamos razas, porque cuando hablamos de razas nos estamos refiriendo a los chinos, a los negros, a los hindúes, a los indios, a los diferentes tipos de pieles, de color, de rasgos físicos, y que eso nos hace a nosotros decir somos diferentes. La Biblia no habla de este tipo de personas, sino que cuando la Biblia habla de raza se refiere única y exclusivamente a lo que es la raza humana.
¿De dónde salen lo demás? Pues esto es un proceso y que la ciencia da alguna explicación que los prototipos de las personas fueron cambiando de acuerdo a los lugares donde habitaban y que de ahí se fueron conociendo o haciendo los diferentes rasgos que hoy tenemos hasta nuestros días. Hay una sola raza delante de Dios, que es la raza humana. Eso es lo que podríamos apuntar, mis amados. Y en cuanto a pueblos, pues la Biblia nos dice de que existen 3 pueblos. Lo que es el pueblo judío, lo que es el pueblo gentil y lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Y que de gentiles y de judíos, cuando se convierten a Cristo, Dios hace un solo pueblo a la que se llama la Iglesia Santa del Cordero de Dios. Así que Dios pues ya dejó estipulado esto y es lo que nosotros pues pregonamos porque tenemos el respaldo de la palabra de Dios. Ahí en pantalla les decía al principio está el número 97 65 50 34 para que nos envíe usted sus comentarios, sus preguntas, sus peticiones de oraciones y nosotros gustosamente vamos a tener en este programa pues a darle su respuesta. También quiero comentarles, mis amados, de que si usted tiene familiares en Estados Unidos, más que todo en Houston, y ellos están interesados en enviarle en una encomienda, ya ahorita que se acerca estos días de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, y no tienen cómo hacérselo llegar, que me llamen al 97 65 50 34 para ponerlos en contacto ahí en Houston con Envíos Génesis. Esta empresa de transporte de envíos es administrada por su propietaria, la hermana Sonidia González, y también está la hermana Patricia, quien están encargadas de hacerle llegar a usted sus encomiendas aquí a esta ciudad del Progreso o a toda la República de Honduras. Envíos Génesis es una empresa que tiene más de 25 años y la responsabilidad es lo que caracteriza a esta empresa. Está en buenas manos, en manos de gente cristiana, gente responsable, que así como le envían sus encomiendas a usted aquí al país, así le llegan, completitas y en buena forma porque los envían por avión. Nos preguntan, pastor, ¿es bíblica la sucesión apostólica? Esto de la sucesión apostólica, hasta 1995, por ahí, lo venía practicando exclusivamente lo que es la Iglesia Católica, y creo que esta secta que es la Luz del Mundo, ellos han venido nombrando cada vez que fallece su apóstol, pues nombran otro y dicen que es el sucesor del que murió. En el caso de la iglesia tradicional o la iglesia católica, pues son representados por el Papa, porque argumentan de que ellos son los sucesores del apóstol Pedro. La verdad que la Biblia, mis amados, no nos dice nada de sucesiones apostólicas. El apóstol Pedro murió en Roma, ahí como por el año 50, entre el 50 y 60.
nunca se dio cuenta de que él había sido el primer papa o el gran apóstol de la fe del cristianismo, puesto que la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote y es Cristo Jesús. La Biblia nos pone a Jesús como cabeza de la iglesia, no a ningún ser humano. Entonces, por eso nosotros no podemos darle crédito a este tipo de doctrinas o de enseñanzas apostólicas, porque no existe tal sucesión apostólica. En la iglesia cristiana, en casi 1900 años, sin tomar en cuenta el primer siglo, nunca se pronunció esta palabra del apostolado dentro de lo que es la iglesia cristiana evangélica. Ya es un término totalmente nuevo. Miren, todos los apóstoles del Señor Jesús, el único que fue sustituido fue el apóstol Judas. En el libro de los Hechos se nos narra que Matías fue el sucesor después de un acto de dejar a la suerte quién debería ser el sucesor de Judas, puesto que habían dos candidatos. Entonces la suerte recayó en Matías. De ahí fueron falleciendo cada uno de los apóstoles y nunca se nombró ningún sustituto o sucesor. Es más, los padres de la iglesia, los que se les llama padres de la iglesia, que son la siguiente generación de los apóstoles, jamás tuvieron la osadía ellos de llamarse apóstoles, porque entendieron que el último de los apóstoles que falleció fue el apóstol Juan, pero el último de los apóstoles en su llamamiento fue el apóstol Pablo. De ahí en adelante estaban los discípulos de estos apóstoles, pero nunca se autonombraron o se llamaron apóstoles. La sucesión apostólica no es bíblica, mis amados. Aunque muchos discuten que en el libro de los Hechos habían cualquier cantidad de apóstoles, aunque se hubiesen determinado, pero la Biblia y las enseñanzas de la iglesia nunca se nos manda ni se nos dice que tienen que haber una sucesión apostólica. Eso la Biblia no lo manda, porque una de las funciones específicas de los apóstoles, aparte de andar llevando el evangelio de salvación, de andar estableciendo congregaciones o iglesias, como le llamamos, aparte de que se operaran muchos milagros por la mano de ellos que Dios hacía, su función primordial fue establecer un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Pues es la palabra, el fundamento apostólico, que es la palabra escrita. Todo lo que es el Nuevo Testamento, casi en su mayoría fueron escritos por algunos apóstoles del Señor. Solo el apóstol Pablo escribe 13 libros, más una gran parte de la iglesia también le atribuye el libro de los de los Hebreos, más las cartas que escribe el apóstol Pedro, las que escribe el apóstol Juan, dentro de los apóstoles. Hubieron otros escritores como los dos hermanos del Señor, que es Santiago y Judas, que cada quien escribe su carta, las cartas o libros del doctor Lucas, que era un discípulo de los apóstoles. Lucas anduvo mucho tiempo con el apóstol Pablo. Más tenemos los evangelios, que lo escribe Mateo, que lo escribe Marcos. Mateo discípulo, Marcos no. Juan sí, discípulo. Entonces ahí tenemos nosotros condensado el fundamento apostólico para la iglesia de este tiempo y la iglesia del pasado. Desde el día de Pentecostés para acá,
desde que ya los escritos los reúne el canon de la iglesia y dictaminan cuáles son los escritos que tienen la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ya desde ese momento el canon se desintegra, porque al fallecer Juan, el apóstol Juan, ya no había ningún testigo ocular de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí termina con Juan lo que es el apostolado. Hoy en día, mis amados, tenemos gente que se dedica a andar en las misiones, a andar fundando iglesias. Yo conozco gente que se va a las montañas, se va a las aldeas, se va a los barrios, levanta congregaciones y deja establecida iglesias. Eso es lo más parecido a lo que hacían los apóstoles, pero a ellos les llamamos misioneros. La palabra apóstol viene de la palabra griego cartero o mensajero. La Biblia nos dice que son enviados. Hoy en día el llamado de la palabra de Dios para toda la iglesia es a ser enviada, que somos enviados. ¿A qué? A predicar el evangelio a toda criatura, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya puesto en nuestro contexto, sería en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país y en todo el mundo, haciendo discípulos, dice la palabra, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos ya, mis hermanos, lo que es una estricta doctrina de una sucesión apostólica, o que determinado apóstol va a decir, bueno, yo te voy a investir a ti como un nuevo apóstol, porque el apostolado fue un llamado especialmente de Jesús. Nadie más llamó apóstoles. Y en el caso de Matías, él fungió como apóstol, pero más sin embargo ustedes ven en la palabra que el respaldo completo del apostolado que no tuvo fue Pablo. Y pienso, y esto es algo muy personal, que en la Nueva Jerusalén, en los 12 pórticos donde están los nombres de los 12 apóstoles, el nombre que va a aparecer ahí va a ser el de el apóstol Pablo. Esta es una apreciación muy personal por todo lo que Dios hizo y nuestro Señor Jesucristo con Pablo, a quien se le reveló el evangelio que nosotros estamos predicando hoy en día. Así que, mis amados, esto no debe de ser un motivo de discusión. Respetamos a todos nuestros hermanos, aunque se denominen con cualquier título o nombre, pero ya nosotros tenemos una posición clara, respaldada por la palabra de Dios, que el apostolado cumplió su función hasta los días del apóstol Juan, quien antes de su muerte escribió la tercera carta de Juan, que fue el último libro que se escribió en la Biblia que nosotros tenemos como palabra de Dios. Entonces, mis amados, no hay sucesiones apostólicas, son doctrinas totalmente erradas, carentes de un respaldo bíblico, y eso es lo que podríamos apuntar a esta pregunta que se nos hizo, si es bíblica la sucesión apostólica. Nos preguntan, hermano pastor, ¿debo obedecer a mis líderes aun cuando estén equivocados? Hay una división en el pensamiento de la iglesia en cuanto a estas cosas. Muchos pregonan de que aunque el líder se equivoque, la iglesia tiene que obedecer. Aunque su pastor esté equivocado, usted tiene que obedecerle y deje que Dios
se arregle con el pastor o con el líder. Yo lo he escuchado en muchas predicaciones, he escuchado en algunas exposiciones sostener este punto de vista. Pero aquí podríamos aplicar aquel principio de los apóstoles cuando estaban ante las autoridades judías, cuando se les prohibía a ellos que anduvieran pregonando el evangelio. Y el apóstol Pedro les dijo: juzguen ustedes si es necesario escuchar a Dios más que a los hombres. Fue cuando cuando Gamaliel interviene y les dice: no, hombre, déjenlos. Si esto que ellos pregonan es de Dios, va a prevalecer. Y si no es de Dios, ligeritos, ni se van a cortar de ello. Ese era Gamaliel, el gran erudito de esos tiempos. Nosotros nos regimos por principios establecidos en la palabra de Dios. Por eso instamos desde este programa, desde la fundación de este programa, y ya lo hacíamos desde antes, desde que empezamos a predicar la palabra de Dios en los diferentes púlpitos, de que usted, iglesia, tiene que estudiar la palabra, tiene que escudriñar, tiene que ser su alimento diario, la lectura de la palabra, para que el Espíritu Santo le ilumine su mente y le dé la comprensión de lo que el texto bíblico quiere decir íntegramente. Entonces, cuando la iglesia se rige por los principios que están dentro de la palabra de Dios, principios divinos, principios universales, esas son las luces que nos van guiando, y que aunque se vuelva oscuro, tenebroso o nublado las líneas de pensamientos que tenemos al frente, estas luces nos dirigen para tener un aterrizaje y una comprensión correcta dentro de lo que es lo establecido por la palabra. Entonces, en ese sentido, si usted tiene un líder que le está diciendo que tiene que creer a Jesús para ser salvo, pero que tiene que hacer obras para mantener esa salvación, usted, como ya está entendido en los principios de la palabra, y usted sabe que la salvación es un regalo de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, y que así como se obtiene por fe, así se sostiene por fe, y así nos vamos a ir al cielo por fe. Usted no puede decirle al pastor: está bien, pastor, voy a agachar la cabeza y voy a hacer lo que usted dice, voy a empezar a hacer obras para mantener mi salvación. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos pedirle a la iglesia que se sumerja o se someta a las enseñanzas del líder, porque son herejías, pero grandes. ¿Por qué? Usted puede decir: no, pero eso no tendría tanta importancia. Mire, cuando hablamos que la salvación es un regalo de Dios, pero fue algo adquirido y obtenido por Jesús. ¿Cómo lo obtuvo Jesús? ¿En la cruz del Calvario? No. Lo obtuvo durante toda su vida, desde que nació hasta que muere en esa cruz del Calvario. Porque Cristo Jesús vivió una vida de obediencia. 33 años y medio donde Dios nunca lo señaló y le dijo: me fallaste en esto, pensaste mal, mentiste. Jesús vivió una vida, pero totalmente como Dios la estaba reclamando. Cuando Él es sacrificado en la cruz del Calvario, y cuando pronuncia aquella frase: consumado es, ahí Él le dice a nuestro Padre Celestial, le dice: Padre, ya no queda nada más por hacer, ya hice tu voluntad, obedecí tus mandamientos, he hecho estrictamente todo aquello que tú querías que hiciera. Ahora ya me presento en sacrificio vivo ante ti para que tú puedas absolver a todos los que creen en mí de sus pecados.
Entonces la salvación de los que hemos creído en Jesús es meritoria únicamente a Cristo Jesús y a nadie más. Entonces, cuando decimos que la salvación es por fe, es un buen paso. Pero cuando decimos que hay que hacer obras para sostener esta salvación, le estamos diciendo a Jesús: eso que tú hiciste en la cruz del Calvario nos ayuda hasta cierta parte del camino, hasta que te reconocimos. Pero ya una vez que te hemos reconocido, entonces ya tenemos que poner nuestra parte, que son las obras, para que al final podamos ser salvos. Entonces eso se transforma en una herejía, contraria a los principios establecidos por Dios, mis amados. Es terrible estarle diciendo a la gente que tiene que hacer obras para lograr mantener la salvación. Si la salvación nuestra, quien la sostiene es Dios. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice la palabra, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, este tipo de enseñanzas hay que irlas erradicando en la vida de la iglesia. Muchos pastores le dicen esto a la gente porque tienen miedo que la gente se desocupe del trabajo en la obra. Otros ponen en duda, en tela de duda, la salvación de la gente porque tienen miedo de que la gente se vaya a pecar. Miren, el creyente que está pensando en cuestioncitas ahí que le den la oportunidad para ir a pecar, ese todavía no ha nacido de nuevo. Los hijos de Dios jamás están pensando en ir a pecar. Hay quienes están por temor en las iglesias de que si dan un paso medio falso se van al infierno. Y por eso los pastores les enseñan este tipo de doctrina. Entonces les están poniendo una seguridad que no sirve para nada, porque ya no es en el Señor, sino que en el mismo pecador. Hay dos tipos de pecados: aquellos que se hacen manifiestos cuando se llevan a cabo las obras, pero hay un pecado que lo estamos cometiendo a diario, o no pecamos a diario, con una mirada, con un pensamiento, con una palabra, con cualquier cosita estamos pecando. Lo que pasa es que hay muchos que hacen diferencia entre un pecado y el otro. Hay quienes miden los pecados de la cintura para abajo y otros que los están calificando de la cintura para arriba. Yo me encanta usar este tipo de argumentos para mostrarle a la gente que nosotros, si no es por la misericordia de Dios, no llegamos a ningún lado. Imagínense que se inventara un aparato que fuera conectado a la cabeza y con un parlantillo ahí que saliera una voz en alto, y que eso sacara cada pensamiento que nosotros pensemos. Yo creo que muchos de nosotros no saldríamos a la calle, pasaríamos encerrados todos los días en nuestros cuartos, ni siquiera ahí con la esposa. Es terrible, porque la lucha que pasamos todos los cristianos, todos, aquí no es que uno sí y otro no, todos a diario, es terrible, porque nuestra lucha es contra el yo, contra el pensamiento, contra el ego, por una parte, luchas contra el mundo y sus deleites, y luchas contra el diablo y sus legiones de demonios. Entonces, si nosotros, mis amados, dejamos o depositamos la salvación del ser humano en las manos de ellos, jamás nadie va a ser salvo. Jamás nadie. Porque somos pecadores empedernidos. Que pecamos nosotros, pero no es nuestra voluntad, es cierto, pero pecamos. Pero la Biblia dice que abogado tenemos. Entonces, ¿y quién es nuestro abogado? Jesús. Entonces no se puede, mis amados, estarle enseñando
este tipo de doctrinas a la iglesia para lograr que esté sentadita en el banco y que esté bien en sosiego. No, dígales que la seguridad de la salvación está en Cristo Jesús. Y el que agarre eso para irse al mundo, pues que se vaya, nunca fue hijo de Dios. Miren, cuando yo me di cuenta que la seguridad de mi salvación estaba en Cristo Jesús y no en mis manos, fueron unas cadenas que se rompieron. Y desde entonces dejé de andar temeroso, porque las llamas del infierno me estaban esperando. Si ahora mi confianza es en Cristo Jesús, yo alabo y glorifico a Dios todos los días de mi vida, porque la responsabilidad de mi vida está en manos de Dios. Y Él no falla, Él no miente, dice que yo estoy en el hueco de su mano, dice que tú estás en el hueco de su mano y que de ahí nadie te podrá arrebatar. Si tú estás pensando que entonces te puedes ir lo que te dé la gana al mundo, andate. Pero nunca has sido hijo de Dios. Los hijos de Dios no pensamos así. Los hijos de Dios pensamos que por lo que ya Cristo Jesús hizo por nosotros, nosotros tenemos aquella cuestión de adorarle, de glorificarle, de agradecerle cada minuto de nuestra vida por lo que Él ha hecho. Si lo que está en juego es mi vida, es tu vida, y eso es para la eternidad. Pero si ya tu vida está en manos de Dios y Él te dice que Él comenzó en ti la buena obra y que la va a perfeccionar cada día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y entonces esa es la seguridad que tenemos que tener. Entonces, cuando en la iglesia el líder o los líderes están enseñando cosas que no son congruentes ni respaldadas por la palabra, yo no puedo pedirle a la iglesia que agache la cabeza y que sea sumisa. Miren, cuando la iglesia primitiva y están los apóstoles andaban en su apogeo, el apóstol Pedro se reunía con los gentiles. Y cuando miraba que venía algún judío, se hacía el loco y se iba. Pero ellos estaban tratando, más que todo el apóstol Pedro, de decirle a los gentiles convertidos de que la fe en Cristo era para salvación, pero que había que guardar las obras de la ley. Y eso era una forma de judaizar a la iglesia. O sea, esto no es nada nuevo, esto viene desde antes. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Lo ha enfrentado y le dice: Pedro, eso no es correcto. La fe es la que nos conduce a Jesús y Jesús al Padre. Somos salvos, somos justificados por medio de la fe, no por las obras de la ley. Entonces, si tenemos el orden apostólico, sabemos que Pedro era la cabeza de la iglesia, que Pedro era el líder, junto con Santiago, el hermano del Señor, junto con Judas, junto con Juan. Eran los que dictaban las directrices de la iglesia en el libro de los Hechos. Pero el apóstol Pablo no vino sumiso en ese momento, porque él sabe que lo que están predicando no tenía el respaldo de Dios. Y él se lo aclara, pero incluso con palabras fuertes. Ningún creyente hoy en día está en la obligación de agachar la cabeza y dejar que todo pase y someterse y sujetarse cuando hay malas enseñanzas o malas prácticas. Hable con sus líderes, hable con su pastor, y si no se ponen de acuerdo, si le dice el líder: yo no voy a cambiar porque esto a mí me lo reveló el Señor, agarre su maletín y váyase a una congregación donde sí prediquen el verdadero evangelio de Jesús, donde sí pregonen los principios de Dios tal y como están establecidos, mis amados hermanos. Por eso, si alguien le dice que usted es un rebelde, gloria a Dios. Si alguien le dice que usted es un desobediente, dele gloria a Dios.
pero no esté sujeto a ese yugo de esclavitud y de mala praxis y de una enseñanza totalmente sacada fuera del contexto de la palabra. Ningún creyente está obligado a someterse a ningún líder, por rimbombante o por famoso que sea, si éste está predicando una palabra diferente. Gloria al Señor. Ahí tienen un número, mis amados, para que me mande sus mensajitos al 97 65 50 34. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, si tiene alguna pregunta, si necesita oración o si tiene alguna exposición que hacer. 97 65 50 34. Nos preguntan: pastor, ¿hay cristianos carnales? ¿Existe una iglesia carnal? Siempre se acusa a algunos miembros de las congregaciones de carnales. Esta palabra, mis amados, viene de la palabra griego sarkikos, que significa corpóreo, cuerpo. La palabra carnal. Miren, cuando actuamos según la carne, nos convertimos en cristianos carnales. Algunos dicen que no existen los cristianos carnales, pero recuerden que la vida es un movimiento, la vida son actos que se realizan a diario. Entonces hay actos espirituales y hay actos carnales. Lo que sí yo puedo asegurarles es que este estado de carnal no es un estado permanente en ningún miembro de la Iglesia de Cristo Jesús. Son momentos, tiempos que el cristiano anda, como quien dice, más helado que un bloque de hielo, se siente alejado de la presencia de Dios y anda actuando carnalmente, según la carne, que es lo que nos dice el término griego sarkikos, actuar conforme a los deseos del cuerpo o de la carne. Pero no es un estado permanente, porque a veces nosotros actuamos mal, no conforme al consejo de Dios, y entonces ahí actuamos según la carne. Hay gente que se cree sabia en su propia opinión y que a veces da consejos que en vez de corregir, más bien hacen que el que está recibiendo el consejo termine hasta suicidándose, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero en el fondo, en el global, no existen cristianos carnales. No existe una iglesia que camine según la carne, por lo que antes apuntábamos, que sí son momentos nada más, pero no es algo permanente en el cristiano. Llega el momento en que nos damos cuenta que hemos estado actuando mal, y ahí venimos y le pedimos perdón a Dios. Si hemos cometido, hemos ofendido a alguien, también le pedimos perdón. No hablo de andar revolcándose en el pecado. Eso ya no es un cristiano carnal, eso es una persona que está en pecado. Cuando hablamos de actuar en la carne, es de hacer cosas que no están conforme a lo que es un ser espiritual en Cristo Jesús, sino que es actuar conforme a mis propios pensamientos. Entonces, la iglesia de Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, somos nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Somos seres espirituales, hijos de Dios, quien es porque Dios es espíritu y Él es
el jefe, por decirlo de alguna forma, de todos los espíritus. Dios es el Señor, Él es el Todopoderoso. No es fácil entender esto, porque siempre que hablamos de estas preguntas como esta que estamos discutiendo, si hay cristianos carnales, hay mucha tela que cortar en esto, pero tratamos de acercarnos a lo que dice la Escritura, mis amados, y de no ponerle el dedo a ningún hermano que ande actuando mal, sino que hay que tratarlo de corregir con mucha sabiduría, conforme a la palabra, sin tratar de dañarlo ni de lastimarlo, porque nuestro objetivo no es destruirlo, sino restaurarlo. Así que si usted ve a un hermano que anda haciendo cuestiones ahí que a usted no le parecen, háblele con sabiduría, con amor, háblele con misericordia, háblele con un lenguaje que no vaya a causarle más dolor, ni a restregarle ahí las heridas, sino que a sanarlos con el bálsamo de la palabra de Dios, con mucho amor. Pastor, nos preguntan, ¿qué es el gran trono blanco? Al final del libro de Apocalipsis encontramos lo que se le llama el juicio ante el gran trono blanco. Al final de lo que es la raza humana, pero no es que ahí se termina la raza humana, no. Pero ahí terminan los días de lo que es este mundo como lo conocemos. El juicio ante el gran trono blanco, como lo expresa la palabra, es un juicio. Ahí se van a presentar todos aquellos que murieron en pecado, los que murieron desobedeciendo a Dios, desde los muertos de Adán y Eva hasta el último que muera en ese tiempo. Ojo, no estoy diciendo Adán y Eva, sino que todos los hijos que nacieron de Adán y Eva, más toda la población humana que muere sin Cristo o sin Dios en el Antiguo Testamento o en principios de la humanidad, la gente que murió en el diluvio, todas estas generaciones ahí se van a presentar ante el gran trono blanco de Dios para ser juzgados, para recibir una sentencia definitiva. Ahí no va a estar la iglesia, ahí no van a estar los santos del Antiguo Testamento, ahí no van a estar todos aquellos que mueran en Cristo Jesús durante el milenio o el reinado milenial, porque los hijos de Dios no están puestos para este tipo de juicio. Pero sí los que mueren sin Cristo Jesús, ahí van a ser juzgados todos en ese trono ante el gran juicio blanco. Eso va a ser al final del milenio, del reino milenial de Jesús. Luego Satanás, dice la Biblia, es suelto, vuelve a reunir los ejércitos y después viene Dios y los destruye. Ahí es juzgado Satanás y después viene el juicio contra todos los seguidores de Satanás a través de la historia de la humanidad. Pastor, explíqueme lo de la fe sin obras es muerta. Esto lo dice el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, donde dice que la fe sin obras es muerta. Cuando leemos el contexto de la palabra ahí en el libro de Santiago, nos estamos dando cuenta de que él no está pregonando una salvación por obras, porque la salvación siempre
es y había sido por fe. Lo que nos da a entender el escritor Santiago es que si yo pregono que tengo fe en Cristo Jesús, ¿cómo puedo demostrarla? ¿Cómo yo, si pregono ser un seguidor de Jesús, cómo puedo demostrarlo? Es a través de las obras, haciendo cosas buenas. Ahí habla de darle comer al hambriento, darle ropa al desnudo, de buenas obras. Parafraseando esta pregunta, yo le pregunto a usted, ¿usted es buena gente? ¿Ya se contestó? Bueno, me dijeron que sí muchos. Ahora, ¿cómo puede demostrar usted que es buena gente? ¿Pregonando que es buena gente? ¿O demostrándolo? Claro que demostrándolo. Es lo mismo en la vida del creyente. Si yo soy un hombre de fe, esta fe me tiene por fuerza que llevar a la acción. Y la acción es amar al prójimo como a mí mismo. Tratar de colaborar, de ayudarle, de resolverle, de que ellos sientan, de que si yo soy un hombre de fe, estoy actuando correctamente y quien recibe la gloria es Dios. Eso es lo que dice el escritor Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. Las obras, mis amados, no salvan a ninguna persona. Todas las religiones predican la salvación por obras. La religión cristiana o la palabra de Dios nos dice de que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Que no por obras para que nadie se gloríe, que somos salvos por medio de la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que el hermano del Señor, el hermano Santiago, trata de decirle a la iglesia y al pueblo hebreo, de que a todos aquellos que pregonan tener fe, ser hombres o mujeres de fe, pues que esa fe la demuestren, la traduzcan a buenas acciones, porque eso es lo que hace que Dios sea magnificado. Miremos el ejemplo de Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, decía nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Jesús no se quedaba solo con la palabra. Las multitudes estaban con él y él preguntaba, ¿y ya comieron? No, si no tenemos nada que darles de comer. ¿Y qué es lo que tenemos? No, pues 2 peces y 5 panes. Y empezaba a hacer el milagro de la reproducción. Y saciaba a la gente de comida y hasta sobraba. Miraba a alguien enfermo, lo sanaba. Venía alguien a hacer una petición por algún familiar que estaba siendo atormentado por un demonio, él hacía el milagro, porque Jesús pregonaba con el ejemplo, predicaba con el ejemplo, caminaba con el buen accionar en toda su vida. Y eso es lo que nos trata de decir el hermano Santiago en su libro que tenemos en la Biblia, el libro de Santiago. Así que, iglesia, caminemos por la vida haciendo buenas obras para que el nombre de Dios sea exaltado. No para obtener nada de Dios, porque Dios ya nos lo dio todo. Dice la Biblia que si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Jesús todas las cosas? Entonces con Jesús viene todo completito y ahí está su bendición. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pastor, nos dicen, soy cristiana, pero le fallo a Dios constantemente. ¿Cómo hago para vivir una relación perfecta con Dios?
Miren qué interesante y qué sincera es esta pregunta. En primer lugar, todos le fallamos a Dios, todos. Pero nosotros estamos pidiendo perdón por todo aquello que consideramos que a Dios no le agrada. Y eso es lo que Dios demanda en su palabra. Pero para usted que nos hizo llegar esta pregunta, tome la decisión de servir a Dios. La vida es de decisiones. Para toda cosa tenemos que tomar una decisión. En la mañana que te levantas, tienes que decidir qué ropa poner, que me pongo esta camisa, que me pongo esta blusa, que me pongo este vestido, que me pongo este pantalón. Que si tengo varias lociones, tengo que elegir qué loción me pongo, cuál desodorante uso. Todo en la vida es una decisión. O me voy en el colectivo, o me voy en el bus, o en otros países, o me voy al metro. Entonces, para servir al Señor tenemos que tomar una decisión de servicio, de servirle, de dejar el mundo atrás y sus deleites y dedicarnos a vivir una vida que a Dios le agrade. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque Dios no camina con soldados forjados, con soldados obligados. Dios no comulga. Él comulga con una iglesia que está agradecida por lo que Él ha hecho. Y que en base a ese agradecimiento esta iglesia se entrega con todo lo que es a la obra para exaltar el nombre de Dios. Así que usted tiene problemas, que está ahorita haciendo lo malo, pero que se siente mal. Dígale a lo malo no, rechácelo. Dígale: yo ya soy de Cristo y yo no voy a hacer nada que esté en contra de mi Señor Jesucristo. No voy a hacer nada que lo entristezca. No voy a hacer nada que ponga en precario mi vida espiritual, porque aquí lo más importante después de Dios es mi salvación. Y con eso, mi amado, mi amada, usted pues va a tener la herramienta necesaria para llevar una vida agradable delante de Dios. Bien, mis amados, el tiempo es corto en televisión. Nos vemos el día de mañana en su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Me despido de ustedes, deseando siempre la bendición del Altísimo para cada uno de ustedes. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este fue su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.